Prólogo. Los 5 capítulos que siguen son versiones modificadas de las 4 conferencias Massey en 1988, que pronunció a través de la emisora de radio de la Canadian Broadcasting Corporation en noviembre del mismo año. Estas conferencias sugieren ciertas conclusiones en cuanto al funcionamiento de los sistemas democráticos más avanzados de los tiempos modernos, y especialmente en cuanto al modo en que el pensamiento y la comprensión se conforman a favor del interés del privilegio nacional. Los temas que se presentan tienen sus principios en la naturaleza de las sociedades industriales occidentales y han sido sometidos a debate desde sus orígenes. En las democracias capitalistas existe cierta tensión con respecto al lugar donde reside el poder. En una democracia, en principio, gobierna el pueblo, pero el poder de toma de decisiones en cuanto a los aspectos centrales de la vida reside en manos privadas, lo que produce efectos a gran escala en todo el orden social. Una manera de resolver la tensión consistiría en ampliar el sistema democrático de manera que abarcara la inversión, la organización del trabajo, etc. Esto constituiría una revolución social de primera magnitud, que al menos en mi opinión consumaría las revoluciones políticas de una época anterior y haría realidad algunos de los principios literarios en los que en parte se basaban. O la tensión podría resolverse, como a veces sucede, por medio de la eliminación forzosa de la interferencia pública en el poder estatal y privado. En las sociedades industriales avanzadas, el problema se suele abordar por medio de una variedad de medidas destinadas a despojar las estructuras políticas democráticas de un contenido esencial, al tiempo que éstas quedan intactas a nivel formal. Gran parte de esta tarea la asumen las instituciones ideológicas que canalizan el pensamiento y las actitudes dentro de unos límites aceptables, desviando cualquier reto en potencia hacia el privilegio y la autoridad establecidos, antes de que éste pueda tomar forma y adquirir fuerza. La tarea consta de muchas facetas y agentes. Yo me dedicaré principalmente a un aspecto, el control del pensamiento, tal como se lleva a cabo por medio de la acción de los medios de comunicación nacionales y elementos afines de la cultura intelectual de élite. En mi opinión, son demasiado pocas las indagaciones que tienen lugar en relación con estos asuntos. Mi sentimiento personal es que los ciudadanos de las sociedades democráticas deberían comprender un curso de autodefensa intelectual para protegerse de la manipulación y del control y para establecer las bases para una democracia más significativa. Esta es la preocupación que ha motivado el material que aparece a continuación y gran parte del trabajo que se cita durante el transcurso de su estudio. 1. La democracia y los medios de comunicación. Bajo el titular, los obispos brasileños apoyan un plan para democratizar los medios de comunicación. Un diario eclesiástico sudamericano describe una propuesta sometida a debate en la Asamblea Constituyente que abriría la puerta de la participación ciudadana en los poderosos y concentradísimos medios de comunicación de Brasil. Los obispos católicos de Brasil están entre los principales defensores de esta propuesta legislativa para la democratización de los medios de comunicación del país. Prosigue el informe recalcando que la televisión brasileña está en manos de 5 grandes cadenas, mientras que 8 enormes multinacionales y varias empresas estatales dan cuenta de la mayor parte de la publicidad en los medios de comunicación. La propuesta contempla la creación de un Consejo Nacional de Comunicaciones compuesto de representantes civiles y gubernamentales que desarrollaría una política de comunicaciones democrática y emitiría licencias para las operaciones de radio y televisión. La Conferencia Episcopal de Brasil ha insistido repetidas veces sobre la importancia de los medios de comunicación y han recomendado la participación popular. Ha elegido las comunicaciones como tema de su campaña de Cuaresma para 1989. Una campaña anual a nivel parroquial de reflexión sobre algún tema social, iniciada por la Conferencia Episcopal. Los temas planteados por los obispos brasileños se están estudiando seriamente en muchas partes del mundo. En varios países de América Latina y de otras partes del mundo se está llevando a cabo proyectos que los exploran.
se ha producido una discusión sobre un nuevo orden mundial de información que diversificaría el acceso a los medios de comunicación y fomentaría alternativas al sistema mundial de medios de comunicación dominado por las potencias industriales de Occidente. Un estudio de la UNESCO en relación con dichas posibilidades causó una reacción extremadamente hostil en Estados Unidos. La presunta preocupación la constituía la libertad de prensa. Entre los temas que desearía plantear a medida que avanzamos están los siguientes. ¿Hasta qué punto es seria esta preocupación y cuál es su contenido esencial? Las preguntas adicionales que subyacen en el trasfondo están relacionadas con una política de comunicaciones democrática. ¿Cuál podría ser? Si es o no deseable. Y de ser así, si es viable. Y de manera más general, ¿cuál es exactamente el tipo de orden democrático al que aspiramos? El concepto de la democratización de los medios de comunicación está desprovisto de significado real en los términos del discurso político en Estados Unidos. De hecho, la frase tiene unas connotaciones paradójicas o incluso vagamente subversivas. La participación ciudadana se consideraría una violación de la libertad de prensa, un atentado contra la independencia de los medios de comunicación que distorsionaría la misión emprendida de información al público sin temer a nada ni favorecer a nadie. La reacción merece estudiarse. Bajo la misma subyacen las creencias en cuanto al modo en que funcionan los medios de comunicación y al modo en que deberían funcionar dentro de nuestros sistemas democráticos, al igual que ciertas concepciones implícitas sobre la naturaleza de la democracia. Examinemos estos temas uno a uno. La imagen estándar de la forma de actuar de los medios de comunicación, según la expresa el juez Gorfin, es una sentencia por la que se rechazan los esfuerzos por parte del gobierno para prohibir la publicación de los documentos del Pentágono. Es la que tenemos. Una prensa dependencia, una prensa obstinada, una prensa omnipresente, y que estos foros del pueblo han de ser tolerados por quienes ostentan la autoridad con el fin de preservar los valores aún mayores de libertad de expresión y el derecho del pueblo a estar informado. En su comentario sobre esta sentencia, Anthony Lewis del New York Times observaría que no siempre han sido los medios de comunicación tan independientes, vigilantes y desafiantes ante la autoridad como lo son hoy, pero en las épocas de Vietnam y del Watergate aprendieron a ejercitar el poder de indagar en nuestra vida nacional, sacando al descubierto lo que consideran adecuado descubrir, sin consideraciones en cuanto a las presiones externas o a las exigencias del poder estatal o privado. También esta es una creencia común. Mucho se ha debatido sobre los medios de comunicación durante este periodo, pero el debate no se ocupa del problema de democratizar los medios de comunicación y liberarlos de las restricciones del poder estatal y privado. Más bien, el asunto que se debate es si los medios no han sobrepasado los límites adecuados al escapar a dichas restricciones, incluso amenazando la existencia de las instituciones democráticas en su desafío pendenciero e irresponsable a la autoridad. Un estudio realizado en 1975 sobre la gobernabilidad de las democracias por la Comisión Trilateral concluyó que los medios de comunicación se han convertido en una nueva fuente notable de poder nacional, en un aspecto de un exceso de democracia que contribuye a la reducción de la autoridad gubernamental nacional y en consecuencia a una disminución de la influencia de la democracia en el extranjero. Esta crisis de la democracia general mantenía la Comisión era el resultado de los esfuerzos de unos sectores de la población anteriormente marginados para organizar sus demandas e insistir sobre ellas, creando así una sobrecarga que impide que el proceso democrático funcione adecuadamente. En tiempos anteriores, Truman había sido capaz de gobernar el país con la cooperación de un número relativamente pequeño de abogados y banquetes de Wall Street. En palabras del relator americano Samuel Huntington de la Universidad de Harvard, en dicho periodo no se produjo una crisis de la democracia, pero en la década de 1960 dicha crisis se desarrolló.
alcanzando unas proporciones graves. El estudio, por tanto, instaba a una mayor moderación de la democracia para mitigar el exceso de democracia y superar la crisis. En pocas palabras, el público en general ha de ser reducido a su apatía y obediencia tradicionales y expulsado del foro del debate y la acción políticos para que la democracia pueda sobrevivir. El estudio de la Comisión Trilateral refleja las percepciones y los valores de las élites liberales de los Estados Unidos, Europa y Japón, incluyendo las principales personalidades de la administración Carter. En la derecha se percibe que la democracia se ve amenazada por los esfuerzos de organización de los que se conocen como intereses especiales, un concepto de retórica política contemporánea que hace referencia a los trabajadores, los agricultores, las mujeres, los jóvenes, los ancianos, los minusválidos, las minorías étnicas, etc. En breve, a la población en general. En las campañas presidenciales de Estados Unidos de la década de 1980, se acusó a los demócratas de ser el instrumento de estos intereses especiales, minando así el interés nacional que se asumía tácitamente que estaba representado por el sector destacadamente. Omitido de la lista de intereses especiales, las grandes empresas, las instituciones financieras y otras élites de los negocios. La acusación a efectos de que los demócratas representan a los intereses especiales tienen poco fundamento. Representan más bien a otros elementos del interés nacional y participaron sin grandes remordimientos en el giro hacia la derecha que se produjo en la época posterior a Vietnam, entre los grupos de élite que incluyó la eliminación de programas estatales limitados destinados a proteger a los pobres y a los desválidos, la transferencia de recursos a los ricos, la conversión del Estado, más incluso que antes en un Estado benefactor para los privilegiados, y la expansión del poder estatal y del sector estatal protegido de la economía por medio del sistema militar a nivel nacional, una medida para impulsar al público a subvencionar la industria de alta tecnología y proporcionar un mercado garantizado por el Estado para su exceso de producción. Un elemento a fin del giro hacia la derecha fue una política exterior más activista destinada a ampliar el poder de Estados Unidos por medio de la subversión, el terrorismo internacional y la agresión. La doctrina Reagan, que los medios de comunicación caracterizan como la vigorosa defensa de la democracia en todo el mundo, aun cuando critican a veces a los seguidores de Reagan por sus excesos en esta noble causa, en general la oposición demócrata ofreció un apoyo con reservas a estos programas de la administración Reagan, que de hecho constituían en gran parte una extrapolación de las iniciativas de los años de Carter y, según lo indican claramente las encuestas, contaban con pocas excepciones con la fuerte oposición de la población en general. Desafiando a los periodistas durante la Convención Demócrata de julio de 1988 en relación con la constante referencia a Michael Dukakis como demasiado liberal para ganar la organización de seguimiento de los medios de comunicación Fairness and Accuracy in Reporting, FAIR, citó una encuesta realizada conjuntamente en diciembre de 1987 por el New York Times y la CBS, en la que se manifiesta el abrumador apoyo popular a las garantías gubernamentales de pleno empleo, cuidados médicos y de guardería, y una proporción de 3 a un favor de la reducción de los gastos militares entre el 50% de la población que está a favor de un cambio. Pero la elección de un demócrata al estilo Reagan como vicepresidente no tuvo nada más que elogios por parte de los medios de comunicación. En cuanto al pragmatismo de los demócratas a la hora de resistir a los extremistas del ala izquierda, que solicitaban unas políticas que contaban con el apoyo de una gran mayoría de la población. De hecho, las actitudes populares continuaron desplazándose hacia una especie de liberalismo a la New Deal a lo largo de la década de 1980. Mientras que liberal se convirtió en una palabra impronunciable en la retórica política,
Las encuestas indican que casi la mitad de la población cree que la Constitución de Estados Unidos, un documento sagrado, es la fuente de la frase de Marx, de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Así de evidentemente correcto parece el sentimiento en ella reflejado. Uno no debería dejarse engañar por las victorias electorales aplastantes de Reagan. Reagan obtuvo los votos de menos de un tercio del electorado de los que votaron. Una mayoría clarísima esperaba que sus programas legislativos no se promulgarían y la mitad de la población sigue creyendo que al gobierno lo rigen unos pocos grandes intereses que se preocupan de sus propios asuntos. Ante la opción entre el programa de Reagan de crecimiento keynesiano sin preocupación por las consecuencias acompañado por un patriotero, ondear de banderas por un lado y la alternativa demócrata de conservadurismo fiscal y nos parece bien vuestras metas, pero tenemos que sus costos serán excesivos. Por el otro, los que molestaron en votar prefirieron la anterior, lo que no resulta demasiado sorprendente. Los grupos de élite tienen el deber de elogiar con una expresión audaz los brillantes éxitos de nuestro sistema, una democracia modélica y una sociedad que cubre excepcionalmente bien las necesidades de sus ciudadanos. En palabras de Henry Kissinger y Cyrus Vance, cuando estos resumen los objetivos de los dos partidos para la política exterior, en la época posterior a Reagan, pero aparte de las élites cultas, gran parte de la población parece considerar al gobierno como un instrumento de poder que está más allá de su influencia y su control. Y si su experiencia no basta, una mirada a algunas estadísticas comparativas indicará hasta qué punto de magnificencia la sociedad más rica del mundo, con unas ventajas incomparables, cubre las necesidades de los ciudadanos. El fenómeno Reagan de hecho puede permitir comprobar de antemano las direcciones que sigue la democracia capitalista, con la eliminación progresiva de los sindicatos, los medios de comunicación independientes, las asociaciones políticas y, de manera más general, las formas de organización popular que interfieren en el dominio del Estado por el poder privado concentrado. Gran parte del mundo exterior puede haber considerado a Reagan como un extraño jefe de vaqueros que participó en actos de locura al organizar a una banda de asesinos para atacar a Nicaragua, entre otras hazañas, en palabras de los editoriales del Globe and Mail de Toronto, pero la opinión pública de Estados Unidos parecía considerarlo como poco más que un símbolo de la unidad nacional, algo así como la bandera o como la reina de Inglaterra. La reina inaugura el Parlamento dando lectura a un programa político, pero nadie pregunta si cree en él o incluso si lo comprende. Del mismo modo, el público no parecía preocupado ante la evidencia, difícil de eliminar, de que el presidente Reagan no contaba con más que un vago concepto de las políticas promulgadas en su nombre, o del hecho de que cuando no había sido adecuadamente informado por su personal solía enunciar unos comentarios tan exóticos como para resultar embarazosos, si es que uno se los tomaba en serio. El proceso de obstaculización de la interferencia pública en asuntos importantes da un paso adelante cuando las elecciones ni siquiera permiten al público seleccionar entre programas que tienen otros orígenes, sino que se convierten meramente en un proceso de selección de una figura simbólica. Por tanto, el hecho de que Estados Unidos funcionara prácticamente sin un jefe del Ejecutivo durante 8 años es de cierto interés. Volviendo a los medios de comunicación, a los que se acusa de haber atentado las llamas peligrosas del exceso de democracia, la Comisión Trilateral concluyó que los intereses más amplios de la sociedad y el gobierno exigen que, si los periodistas no imponen normas de profesionalidad, la alternativa bien podría ser la regulación por el gobierno, con el fin de restaurar un equilibrio entre el gobierno y los medios de comunicación. El director ejecutivo de Freedom House, Leonard Subsan, reflejando preocupaciones similares, preguntó: ¿han de derrocarse las instituciones libres debido a la misma libertad que sustentan? Y John Rush, intelectual en residencia durante la administración Johnson, respondió solicitando una investigación por parte del Congreso de los mecanismos de estos gobiernos privados.
que distorsionaban la realidad tan crasamente en su misión anti-Johnson, aunque él temía que el Congreso estaría demasiado atemorizado por los medios de comunicación como para emprender esta tarea urgente. Susan y Roche comentaban el estudio en 2 volúmenes de Peter Bryce-Trup, patrocinado por Freedom House, de la cobertura por los medios de comunicación de la ofensiva TED en 1968. Este estudio se recibió de manera general como una contribución que constituía un hito, ofreciendo prueba definitiva de la irresponsabilidad de esta notable nueva fuente de poder nacional. Rollo lo describió como una de las principales instancias de información investigadora y erudición de primera clase del último cuarto de siglo. Un estudio meticuloso de casos reales sobre la incompetencia, sino la malevolencia de los medios de comunicación, se alegaba que este clásico de la erudición moderna había mostrado que en su cobertura incompetente y parcial que reflejaba la cultura del adversario de la década de 1960, los medios de comunicación perdieron efectivamente la guerra en Vietnam, dañando así la causa de la democracia y la libertad por la que Estados Unidos había luchado en vano. El estudio de la Freedom House concluyó que estos fallos reflejan el estilo periodístico más volátil impulsado por la exhortación o la complacencia administrativa que tan popular ha llegado a ser desde finales de la década de 1960. El nuevo periodismo viene acompañado por una disposición a veces inconsciente a buscar el conflicto, a creer lo peor del gobierno o de la autoridad en general, y sobre dicha base a dividir a los partícipes en cualquier asunto en malos y buenos. Entre los malos se incluían las fuerzas de Estados Unidos en Vietnam, el complejo militar industrial, la CIA y el gobierno de Estados Unidos en general, y a los ojos de los medios de comunicación los buenos eran presumiblemente los comunistas, quienes según el estudio eran objeto de algunos excesos de alabanzas y de una protección constantes. El estudio concebía una continuación de los actuales estilos volátiles siempre dentro de la oscura posibilidad de que si los propios administradores no actúan, entonces se intentará aplicar remedios propios desde fuera, desde los tribunales de la Comisión Federal de Comunicaciones o desde el Congreso. Hoy en día es una verdad establecida que tendemos a autocastigarnos en tanto que americanos en relación con varios aspectos de nuestras propias políticas y acciones con los que no estamos de acuerdo, y que según lo reveló la experiencia de Vietnam es casi ineludible que dicha cobertura amplia mine el apoyo al esfuerzo de guerra, especialmente la información pictórica a menudo sangrienta que se pasa en la televisión. Landon Bolin, durante una conferencia que dirigió sobre el tema de si de hecho no existe un modo de implementar algún tipo de equilibrio entre las ventajas que disfruta un gobierno totalitario debido a su capacidad de controlar o censurar las noticias desfavorables sobre la guerra y las desventajas que supone para la sociedad libre permitir una cobertura abierta de todos los acontecimientos en tiempo de guerra, el asunto Watergate, en el que una información investigadora colaboró en la destitución de un presidente, Anthony Lewis, reformó estas horribles imágenes de destrucción inminente de la democracia por parte de algunos medios de comunicación independientes y adversos que obran a su antojo, al igual que lo hizo el escándalo Irán contra las clamorosas defensas de la libertad de prensa como la del juez Gurfein y de Anthony Lewis, son una respuesta ante los intentos de controlar los excesos de los medios de comunicación y de imponerles normas de responsabilidad. Dos tipos de preguntas surgen en relación con estos debates vigorosos sobre los medios de comunicación y la democracia: preguntas fácticas y preguntas sobre valores. La pregunta fáctica elemental es si los medios han adoptado realmente una postura adversa, quizá con celo excesivo, si en particular minan la defensa de la libertad en tiempos de guerra y amenazan a las instituciones libres autocastigándonos y castigando a los que ostentan el poder,
Si es así, podría entonces preguntarse si resultaría adecuado imponer algunas restricciones externas para asegurar que se ciñan a los límites de la responsabilidad, o si deberíamos adoptar el principio manifestado por el juez Holmes en un caso clásico de disentimiento de que la mejor prueba de la verdad es el poder del pensamiento para hacerse aceptar dentro de la competencia del mercado por medio del libre intercambio de ideas. La cuestión de hecho rara vez se discute, se asume que el caso se ha demostrado. Algunos, no obstante, han mantenido que las premisas fácticas son sencillamente falsas. Partiendo de las más amplias de las reivindicaciones, consideremos el funcionamiento del mercado libre de ideas en su estudio sobre la movilización de la opinión popular para fomentar el poder estatal. Benjamin Ginsberg mantiene que los gobiernos occidentales han utilizado mecanismos de mercado para regular las perspectivas y los sentimientos populares. El mercado de las ideas, elaborado durante los siglos XIX y XX, disemina con eficacia las creencias y las ideas de las clases superiores al tiempo que subvierte la independencia ideológica y cultural de las clases inferiores. Por medio de la construcción de este mercado, los gobiernos occidentales fraguaron unos lazos fumes y duraderos ante la posición socioeconómica y el poder ideológico, permitiendo a las clases superiores utilizar a cada uno de ellos para reforzar al otro. En Estados Unidos en particular, la capacidad de las clases alta y media alta para dominar el mercado de las ideas ha salido permitir a estos niveles dar forma a la percepción por parte de la sociedad en su totalidad de la realidad política y de la gama de posibilidades realistas tanto políticas como sociales. Aunque los ciudadanos del mundo occidental suelen equiparar al mercado con la libertad de opinión, la mano oculta del mercado puede ser un instrumento de control casi tan potente como el puño del hierro de Estado. La conclusión de Ginsberg tiene cierta plausibilidad en cuanto a las asunciones sobre el funcionamiento de un mercado libre guiado que no son particularmente controvertidas. Los segmentos de los medios de comunicación que pueden llegar a un público considerable son las principales grandes empresas y están estrechamente integrados con conglomerados aún mayores, al igual que otros negocios. Venden un producto a los consumidores, su mercado son los anunciantes y el producto son los públicos, con una inclinación hacia los públicos más ricos que aumentan los precios de la publicidad. Hace más de un siglo, los liberales británicos observaron que el mercado fomentaría aquellos diarios que disfrutaban de la preferencia del público anunciante, y hoy en día Paul Johnson, comentando la desaparición de un nuevo diario de izquierdas, comenta templadamente que se había merecido su destino. El mercado sentenció correctamente al inicio, negándose a adquirir toda la emisión de capital. Sin duda ninguna persona en su sano juicio puede durar que el mercado represente la voluntad pública. En resumen, los principales medios de comunicación, en particular los medios de élite que establecen el programa que los demás suelen seguir, son grandes empresas que venden públicos privilegiados a otras empresas. No podría constituir una sorpresa el hecho de que la imagen del mundo que representan reflejará las perspectivas y los intereses de los vendedores, los compradores y el producto. La concentración de la propiedad de los medios de comunicación es elevada y va en aumento. Además, quienes ocupan posiciones directivas en los medios o adquieren categoría dentro de los mismos, en tanto que comentadores, pertenecen a las mismas élites privilegiadas, y se podría esperar que compartieran las percepciones, aspiraciones y actitudes de sus asociados, reflejando igualmente sus propios intereses de clase. Es poco probable que los periodistas que penetran en el sistema se abran caminos, salvo si se conforman a estas presiones ideológicas, generalmente por medio de la internalización de los valores. No es fácil decir una cosa y creer en otra, y quienes no consiguen conformarse tenderán a ser eliminados por medio de mecanismos familiares. La influencia de los anunciantes es a veces mucho más directa.
Los proyectos inadecuados para su patrocinio por la empresa tienden a morir en la rama. Observa el Economist de Londres recalcando que las estaciones y los canales han aprendido a simpatizar con las simpatías más delicadas de las grandes empresas. El diario cita el caso del canal público de televisión WNT que perdió su prescripción empresarial de Gulf más Western de resultas de un documental llamado Hambre a cambio de beneficios sobre la compra por parte de las multinacionales de inmensas extensiones de terreno en el tercer mundo. Estas acciones no habían sido las de un amigo, escribió el jefe de ejecutivo del Gulf al canal, añadiendo que el documental era violentamente antiempresa, sino antiamericano. La mayoría de la gente cree que hoy WNT no cometería el mismo tipo de error. Concluye el Economist, tampoco lo harían otros. El aviso no tiene que ser más que implícito. Muchos otros factores llevan a los medios a conformarse a los requisitos del nexo estatal empresarial. Enfrentarse con el poder resulta costoso y difícil. Se imponen elevados niveles de evidencia y argumentación, y naturalmente el análisis crítico no goza de buena recogida por parte de quienes están en situación de reaccionar vigorosamente y de determinar la gama de premios y castigos. La conformidad con un orden del día patriótico, por el contrario, no impone tales costos. Los cargos contra los enemigos oficiales escasamente necesitan ser sustanciados. Además, están protegidos contra la corrección, que se puede despachar como una apología de los criminales o como el hecho de ver los árboles pero no ver el bosque. El sistema se protege a sí mismo por medio de la indignación contra un reto al derecho al engaño, al servicio del poder, y la misma idea de someter al sistema ideológico a una investigación racional provoca incomprensión o indignación, aunque a menudo se oculta tras otros términos. Quien atribuye las mejores intenciones al gobierno de Estados Unidos, aunque quizá deplore el fracaso y la ineptitud, no requiere ninguna evidencia para esta postura, como en el caso en el que nos preguntamos por qué el éxito sigue eludiéndonos. En Oriente Medio y en América Central, ¿por qué una nación con tal abundancia, riqueza, poder y buenas intenciones no puede conseguir sus propósitos más deprisa y con mayor eficacia? Landrum Boyne. Las normas son radicalmente diferentes cuando observamos que las buenas intenciones no son propiedades de los estados y que Estados Unidos, al igual que todo otro estado pasado y presente, persigue políticas que reflejan los intereses de quienes controlan al Estado. En virtud de su poder nacional, axioma que es escasamente expresable en la corriente principal, por sorprendente que pueda parecer, no se necesitan pruebas para condenar a la Unión Soviética por su agresión en Afganistán y su apoyo a la represión en Polonia. La cosa es muy distinta cuando se considera la agresión de Estados Unidos en Indochina o sus esfuerzos por impedir una solución política al conflicto árabe-israelí durante muchos años, fácilmente documentable pero incómodo, y que por tanto constituye un no hecho. No se exige argumento alguno para condenar a Irán o a Libia. En relación con el terrorismo, que cuenta con apoyo estatal, la discusión del papel preeminente, podría decirse dominante, de Estados Unidos y sus clientes a la hora de organizar y llevar a cabo este azote en los tiempos modernos solo provoca horror y desprecio para este punto de vista. La evidencia del apoyo, por irresistible que resulte, se descarta como irrelevante. Por sistema, los medios de comunicación y los diarios intelectuales elogian al gobierno de Estados Unidos por su dedicación a la lucha en favor de la democracia en Nicaragua, o lo critican por los medios que ha empleado para perseguir este encomiable objetivo, sin ofrecer evidencia alguna a efectos de que esta sea la meta de las políticas. Resulta prácticamente impensable dentro de la corriente principal un desafío a la asunción patriótica subyacente, y de permitirse su expresión se descartaría como una variedad de fanatismo ideológico, un absurdo.
a pesar de estar respaldado por una evidencia abrumadora, lo que en este caso no es tarea difícil. Caso por caso averiguamos que la conformidad es la vía fácil, así como el camino para el privilegio y el prestigio. La disidencia comporta unos costos personales que pueden resultar considerables, incluso en una sociedad que no dispone de medios de control tales como escuadrones de la muerte, prisiones psiquiátricas o campos de exterminación. La misma estructura de los medios de comunicación está diseñada para inducir a la conformidad con respecto a la doctrina establecida. Resulta imposible durante un lapso de 3 minutos entre anuncios o en 700 palabras presentar pensamientos poco familiares o conclusiones sorprendentes con los argumentos y la evidencia necesarios para dotarlos de cierta credibilidad. La regurgitación de beaterias bien aceptadas no se enfrenta con ese problema. El hecho de que los principales medios de comunicación y otras instituciones ideológicas reflejen por lo general las perspectivas y los intereses del poder establecido constituye una pretensión natural en cuanto a las asunciones incontrovertidas. El hecho de que se cumpla esta pretensión ha sido discutido por varios analistas. Edward Hernan y yo hemos publicado una amplia documentación, por separado y conjuntamente, para apoyar una concepción del modo en que funcionan los medios de comunicación, que varía marcadamente con respecto a la versión estándar. Según este modelo de propaganda, que cuenta con plausibilidad previa con respecto a las razones como las que se acaban de estudiar brevemente, los medios de comunicación prestan servicio a los intereses del poder estatal y empresarial, que están estrechamente interrelacionados, planteando su información y su análisis de manera que se apoye el privilegio establecido y se limiten el debate y la discusión como corresponde. Hemos estudiado una amplia gama de ejemplos, entre ellos los que proporcionan la prueba más severa para un modelo de propaganda, a saber los argumentos que ofrecen como su más fuerte base de apoyo, los críticos de los supuestos excesos de los medios de comunicación contra las instituciones establecidas, la cobertura de las guerras de Indochina, el asunto Watergate y otros tomados del periodo en que se dice que los medios de comunicación superan el conformismo del pasado y adoptaron un papel de cruzados. Para someter el modelo a una prueba justa hemos seleccionado sistemáticamente algunos ejemplos emparejados tan estrechamente como lo permite la historia, crímenes atribuibles a enemigos oficiales, contrastados con aquellos cuya responsabilidad corresponde a Estados Unidos y sus clientes, buenas acciones, específicamente elecciones, llevadas a cabo por enemigos oficiales contrastadas con las llevadas a cabo en Estados clientes. También se han emprendido otros métodos que han aportado una confirmación adicional. Existen ahora miles de páginas de documentación que apoyan las conclusiones del modelo de propaganda. Según las normas de las ciencias sociales, está muy confirmado y sus predicciones con frecuencia se sobrepasan considerablemente. Si existe un reto, sería a esta conclusión. Desconozco su existencia, la naturaleza de los argumentos presentados en su contra. En las raras ocasiones en el que tema se puede incluso abordar dentro de la corriente principal, sugiere que el modelo es verdaderamente robusto. El estudio de Freedom House, muy bien considerado, del que se mantiene que ha proporcionado la demostración conclusiva del carácter adverso de los medios de comunicación y de su amenaza por la democracia, se derrumba al someterse a un análisis y cuando se corrigen innumerables errores y representaciones erróneas, representa poco más que una queja de efectos de que los medios de comunicación fueron excesivamente pesimistas en su persecución de una causa noble. No conozco otros estudios con mejor suerte. Existen sin duda otros factores que ejercen una influencia sobre la actuación de unas instituciones sociales tan complejas como los medios de comunicación y se pueden hallar excepciones al patrón general predicho por el modelo de propaganda. No obstante, creo que ha demostrado proporcionar una primera aproximación razonablemente precisa, que captura las propiedades esenciales de los medios de comunicación y de la cultura intelectual dominante de manera más general.
Una predicción del modelo es que quedará efectivamente excluido de la discusión, ya que cuestiona una asunción de hecho que resulta muy útil para los intereses del poder establecido, a saber que los medios de comunicación son adversos y pendencieros. Quizás en exceso, por muy bien confirmado que pueda estar el modelo, pues resulta inadmisible y según lo predice el modelo, debería quedar fuera la gama de debate en cuanto a los medios de comunicación. Esta conclusión también está bien confirmada a nivel empírico. Obsérvese que el modelo cuenta con una característica un tanto desconcertante. Sencillamente no es válido, o no es válido. Si no es válido se puede descartar. Si es válido será descartado, al igual que en el caso de la doctrina del siglo XVIII. En cuanto a la difamación sediciosa, la verdad no constituye una defensa, más bien realza la enormidad del crimen de hacer un llamamiento a la autoridad en relación con el desprestigio. Si las conclusiones derivadas en relación con el modelo de propaganda son no correctas, entonces las críticas a los medios de comunicación en relación con su postura adversa solamente se pueden comprender en tanto que una exigencia de efectos de que los medios de comunicación no deberían ni siquiera reflejar la gama del debate en relación con cuestiones tácticas entre las élites dominantes, sino que deberían limitarse a servir a aquellos sectores que en un momento dado dirigen el Estado y deberían hacerlo con el entusiasmo y optimismo adecuados en cuanto a las causas nobles por definición a las que se dedica el poder del Estado. No le habría sorprendido a George Orwell que fuera este el sentido de la crítica de los medios de comunicación por parte de una organización que se denomina Freedom House, Casa de la Libertad. Los periodistas a menudo cumplen con unas elevadas normas de profesionalidad en su trabajo, demostrando valor, integridad y espíritu emprendedor. Incluso muchos de los que informan para unos medios de comunicación que se adhieren estrechamente a las predicciones del modelo de propaganda, no existe aquí contradicción alguna. Lo que se está debatiendo no es la honradez de las opiniones manifestadas o la integridad de quienes buscan los hechos, sino más bien la elección de los asuntos a tratar y la manera de recalcar los hechos, la gama de opinión cuya expresión se permite, las premisas incuestionadas que sirven de guía para la información y el comentario, y el marco general impuesto para la presentación de una determinada visión del mundo. Incidentalmente no necesitamos detenernos en manifestaciones como la siguiente, que apareció en la portada del New Republic durante la invasión del Líbano por Israel. Gran parte de lo que ustedes han leído en periódicos y revistas sobre la guerra en el Líbano, incluso más en el caso de lo que han visto y oído en la televisión, sencillamente no es verdad. Este tipo de actuaciones se pueden consignar a los lamentables archivos de las apologías de las atrocidades de otros estados favorecidos. Presentaré ejemplos para ilustrar el funcionamiento del modelo de propaganda, pero asumiré que el caso básico ha sido establecido de manera creíble por el extenso material que ya está impreso. Este trabajo ha provocado indignación y falsificación considerables. Algunas las estudiamos Herman y yo en Manufacturing Cousin, otras en otras obras. Y también perplejidad y malentendidos, pero que yo sepa no existe un esfuerzo serio para responder ante estas y otras críticas similares. Más bien quedan sencillamente descartadas de conformidad con las predicciones del modelo de propaganda. Típicamente el debate en cuanto al rendimiento de los medios de comunicación dentro de la corriente principal incluye una crítica de la postura adversa de los medios y una respuesta por parte de quienes los defienden, pero no una crítica a los medios de comunicación por adherirse a las predicciones del modelo de propaganda o un reconocimiento de que esta puede ser una postura concebible. En el caso de las guerras de Indochina, por ejemplo, la televisión pública de Estados Unidos presentó una serie retrospectiva en 1985. Seguía una denuncia presentada por la Organización de Derechas de Control de los Medios de Comunicación, a Kukari in Media, y de una discusión limitada a los críticos de los supuestos excesos de adversidad por parte de la serie de quienes la defienden.
Nadie argumentó que la serie se conforma a las expectativas del modelo de propaganda, como de hecho lo hace. El estudio de la cobertura por parte de los medios de comunicación de los conflictos en el tercer mundo, a que se ha hecho referencia antes, sigue un modelo similar, bastante consecuente, aunque el público considera que los medios de comunicación son demasiado conformistas. Los medios de comunicación publican alegremente las condenas de su asombrosa falta de equilibrio, incluso de apariencia de imparcialidad, y los males y peligros de la prensa díscola de estos tiempos. Pero solo cuando, como en este caso, el crítico condena a la élite de los medios de comunicación por ser la esclava de los puntos de vista liberales de la política y la naturaleza humana, y por la evidente dificultad que padecen la mayoría de los liberales a la hora de emplear la palabra dictadura para describir incluso a las más flagrantes de las dictaduras de izquierda. Sin duda uno nunca vería a Fidel Castro descrito como dictador en la prensa de la corriente principal, siempre tan blanda con el comunismo y tan dada al autocastigo.